Ayer, en el Día Internacional de los Trabajadores, el PIT-CNT y el gobierno polemizaron a distancia sobre el empleo, la situación económica y el papel del Estado. Sobre el mediodía, en un estrado montado en Avenida del Libertador y Valparaíso, acá en Montevideo, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, repasó varios indicadores económicos y sociales. Sostuvo que desde el Poder Ejecutivo se viene impulsando un proyecto de desarrollo y crecimiento excluyente, concentrador de la riqueza y que exacerba la desigualdad natural. Luego le reclamó al gobierno medidas contracíclicas e hizo varias propuestas destinadas a paliar la pérdida de poder adquisitivo y generar empleo. Más tarde, sobre las 19:30, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, realizó una conferencia de prensa en la que resaltó la recuperación del empleo a niveles prepandemia, el descenso de la desocupación y la reducción de la informalidad. Además, ratificó el compromiso de recuperar este año parte del poder adquisitivo perdido en los años previos. Ya tuvimos una primera mirada a los ecos del 1 de mayo, recién en la tertulia. Mañana vamos a estar en entrevista con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Ahora volvemos sobre el punto de vista del oficialismo. Para eso estamos con el ministro, Pablo Mieres. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Emiliano? Un gusto, encantado. Usted asumió como ministro el 1 de marzo de 2020. A los 13 días se instaló la emergencia sanitaria y entonces, bueno, debido a las limitaciones de la pandemia, ni en 2020 ni en 2021 el PIT-CNT pudo organizar actos del Día de los Trabajadores al estilo tradicional, con concentraciones de público en la calle. La de ayer fue, por lo tanto, para usted, la primera presencia como secretario de Estado en un acto del Día de los Trabajadores. ¿Qué balance hace de esa experiencia? Positivo. Yo creo que la señal es muy importante en el sentido de manifestar que más allá de las enormes diferencias que tenemos, obviamente el PIT-CNT se ha convertido un poco en el actor más preponderante de la oposición al gobierno. Independientemente de eso, es una expresión de un sector de la sociedad, una expresión importante, es el representante de los trabajadores organizados y por lo tanto, así como vamos a eventos que organizan sectores empresariales, también corresponde ir a eventos en donde los organizadores son los sindicatos. Y yo creo que son de las señales que ayudan a mantener este Uruguay que todos queremos mantener, que es un Uruguay democrático, plural, tolerante, con capacidad de dialogar entre quienes pensamos distinto, ¿no? ¿Y se sintió cómodo? Se lo pregunto Sí. porque hay versiones distintas, crónicas distintas en torno a cuál fue el ambiente en el que se encontraron justamente las autoridades de gobierno allí. Bueno, a ver, el ambiente obviamente es un ambiente crítico hacia la gestión que estamos realizando y alguno de los discursos tuvo un tono y una forma de expresarse, si se quiere, bastante anacrónica, creo yo, y además en un tono muy agresivo. Pero eso es parte del paisaje, es parte también de la heterogeneidad del movimiento sindical. Hay que distinguir. El discurso del presidente del PIT-CNT fue un discurso serio, responsable, con cosas que dijo que no compartimos, pero en definitiva fue un planteo que uno escucha y con respeto, ¿no? Pero en términos generales fue una experiencia positiva, sin duda. Yo creo que estas son las cosas que contribuyen a que el Uruguay sea un país distinto y en el contexto latinoamericano y da pie a confirmar aquello de que somos una de las pocas democracias plenas en el mundo, ¿no? Usted destacaba recién el discurso de Marcelo Abdala, supongo que en contraste con el de la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, que utilizó un tono mucho más crudo, ¿no? Mucho más severo en el cuestionamiento al gobierno. De todos modos, en el contenido, la locución de Abdala fue muy frontal, ¿no? Y me detengo en lo que quizás fue el núcleo. En un momento, Abdala
dijo, vamos a repasar la situación actual, citó varios indicadores sociales y económicos, yo anoté algunos, el PBI dijo es 1,5 puntos superior al que había en 2019, mientras que los salarios están casi 4,5 puntos por debajo del nivel prepandemia. De los ocupados, el 42%, es decir, unos 650.000 uruguayos ganan menos de 25.000 pesos mensuales y de ellos 230.000 deben sobrevivir con menos de 15.000 pesos mensuales. Hay 66.000 pobres más que en 2019 y muchos son niños. Hay 132.000 desempleados y los puestos de trabajo que se han generado han sido posibles a partir de salarios empobrecidos. Mientras tanto, agregó, los sectores agroexportadores aumentaron tanto el volumen de ventas como los precios de colocación de los productos. Dijo, por ejemplo, la carne incrementó su precio internacional 40%, los lácteos 30%, la soja 20%, el trigo y el maíz 15%. Y señaló, por otro lado, que crecen los depósitos de uruguayos en el extranjero, una porción minúscula de los orientales logró invertir en el sistema financiero internacional. Y a partir de ese entramado de datos, agregó esto. Objetivamente, por la dureza y la frialdad de los datos de la realidad material que es económica, objetivamente se viene impulsando un proyecto de desarrollo, de crecimiento excluyente, concentrador de la riqueza y que exacerba la desigualdad natural en un régimen en donde los poderosos siempre van a tener mejores condiciones para reproducir y aumentar su ganancia que las grandes mayorías de nuestro pueblo. Ministro Mieres, usted no es el presidente de la República, usted no es el responsable de toda la orientación del gobierno, pero igual, es ministro de Trabajo. Sí. ¿Cómo ve, cómo responde? No, a ver, un rechazo radical a esa conclusión, como si hubiera un designio de construir un modelo excluyente. La verdad no tiene ningún sustento, ninguno, absolutamente. La preocupación que hemos tenido desde el principio, que nos tocó actuar por los más débiles, por los más vulnerables, choca frontalmente con esa acusación, que además tiene el agravante de incluir una cierta intencionalidad. Es decir, impulsar implica una voluntad, y eso es un disparate. Pero además, todo el planteo, de todo el análisis de los datos que realizó Marcelo Abdala ayer, parte de un grave error, que es no situar esto en un contexto mundial. Un contexto mundial que nos afectó a todos los países del mundo. Marcelo Abdala habla del aumento de la pobreza. La pobreza aumentó en todo el mundo. En el 2020 se aumentó en 110 millones de nuevos pobres en el mundo. El PBI del mundo cayó casi 4 puntos en el 2020. El salario cayó en el mundo entero, no en Uruguay, en el mundo entero. Entonces, rifarse nada más ni nada menos que hubo una pandemia que impactó de manera global la realidad de cada uno de los países, y Uruguay no fue la excepción, es realmente olvidarse de un pedazo muy grande del mapa diagnóstico, ¿no? Y yo digo, es olvidarse, y uno dice, bueno, yo podría endilgarle intencionalidad a eso también, porque decirle a la gente, miren, esto es resultado de un proyecto del gobierno que lo que busca es excluir y generar concentración de la riqueza, y no tomar en cuenta que estas tendencias que estamos sufriendo, lo mismo que la inflación, a ver, el aumento de precios, es voluntad del gobierno. El gobierno ingresó y ha tratado de impulsar todo lo contrario, la caída de la inflación. Incluso nos criticaron, el propio PIT-CNT nos criticó por tener objetivos antiinflacionarios extremos. Y resulta que ahora somos los responsables del aumento de los precios. El aumento de los precios ocurre en el mundo entero. Basta abrir un poquito la cabeza y mirar y ver que Estados Unidos tiene un 8% de inflación, que es la más alta en 40 años, que toda Europa tiene una tasa de inflación que está generando graves problemas para el poder adquisitivo del salario de los europeos, que Brasil aumentó el 20% el combustible hace un mes. Entonces, digo, a ver, estamos en un mundo que sufrió primero la pandemia, después
los resultados de una invasión en Europa que todavía estamos viendo cuántos efectos va a tener, y en esas circunstancias el Uruguay, a pesar de eso, está recuperando su actividad productiva, recuperó el empleo a los niveles previos a la pandemia, que eran muy malos, por lo tanto no es que uno se quede satisfecho con lo que se consiguió, simplemente dijimos, bueno, nos recuperamos más rápido que muchos países del mundo, y ese es un gran éxito. Ahora, que el crecimiento de la economía pueda trasladarse a la recuperación salarial automáticamente, inmediatamente, no ocurre nunca. Cuando cayó la economía en el 2020, el salario real cayó al año siguiente. Esa es la realidad, la verdad. Y cuando ahora crece la economía, el salario real tiene que crecer a partir de eso, de que la economía empezó a crecer. Y ese es el objetivo. Y el gobierno ratifica el compromiso de recuperar el salario real. Por eso tomamos las medidas que anunciamos hace 2 semanas, porque queremos evitar el impacto sobre el poder adquisitivo del salario del incremento de la inflación. En el cuestionamiento que hace Abdala hay dos ausencias que él marca o que entiende que existen. Sí. Por un lado, cuando se refiere a los sectores agroexportadores, dice: estos que están en la cúspide de la acumulación de riqueza y capital observan que pagan menos impuestos al erario público que el conjunto de la sociedad. Y por otro lado señala, cuando se requiere un presupuesto nacional y un Estado contracíclico, tenemos de manera unilateralmente concebida la prioridad de abatir el déficit fiscal en vez de generar inversión y un Estado necesario para tirarle una mano a los sectores más empobrecidos. ¿Qué dice usted? Primero, la estructura tributaria este gobierno no la ha tocado. Por lo tanto, es resultado de los gobiernos anteriores que ellos tan articulados han sido con el Frente Amplio, ¿no es verdad? O sea, nadie puede dudar que el Frente Amplio y el PIT-CNT tienen un nivel de sintonía casi perfecta, ¿no es verdad? Al punto de que el presidente del Frente Amplio era hasta hace unos meses el presidente del PIT-CNT. Y entonces toda esa crítica a la estructura tributaria, yo no la escuché planteada de manera significativa por el PIT-CNT en todos los años anteriores. En todo caso la construyó el Frente Amplio, que fue el que hizo la reforma tributaria en el 2008, 2007, 2008. Entonces, y lo otro, el gasto público y el déficit fiscal, la verdad que el Uruguay que recibimos nosotros estaba en una situación insostenible desde el punto de vista fiscal. Y había que buscar la manera de reducir el déficit fiscal. Eso no significa que no haya habido apoyos sociales en la pandemia, al contrario. Yo diría que el Uruguay ha tenido un aumento de la pobreza que queremos revertir lo más rápidamente posible, como le pasó al mundo entero, más allá de todas las políticas de apoyo que cada país construyó. Aumentó la pobreza en el mundo entero. Entonces, que hay que revertirlo, por supuesto que hay que revertirlo. Que tenemos como objetivo recuperar el salario real, por supuesto. Yo ayer lo ratifiqué como compromiso y de hecho están funcionando en este momento. Las mesas del sector público empezaron a funcionar el viernes pasado, que lo que están buscando es, bueno, a ver, cuánto es lo que hay que recuperar y cuál va a ser el cronograma de recuperación para que en el transcurrir de este periodo de gobierno se haya recuperado el salario real del sector público. Y en el sector privado, la pauta que se estableció implicaba ya un componente de recuperación que se va a cumplir, porque todas tienen correctivos por inflación, con lo cual, al aplicarse correctivo por inflación, el componente de recuperación se cumple. Y nuestro objetivo es que en la próxima ronda se pacte definitivamente completar la recuperación. Entonces, estamos encaminados, estamos caminando, hemos recuperado una situación de empleo que era muy grave. Por suerte hay resultados que tienen que ver con una tasa de desempleo que es la más baja desde el año 2017, o sea, ya no recuperamos al nivel de la prepandemia, sino de 2017, y en eso estamos trabajando muy firmemente. Y lo otro, que los salarios, digamos que los empleos que se generaron son con salarios paupérrimos, yo no sé de dónde los saca, porque supongo yo que está refiriéndose
a los jornales solidarios. Una proporción importante del empleo que se generó corresponde justamente a los jornales solidarios. Abdala no fue específico en esto, ¿no? Cuando hablaba de malos salarios, y estaba hablando de esos empleos que se crearon. Esos fueron un subsidio en una etapa donde estábamos pasando un momento muy complicado. Estamos hablando de mayo del año pasado. Después se fue prorrogando hasta fin de este mes, que es la fecha en que termina el programa. Pero eso no explica el crecimiento del empleo, eso explica un pedazo del crecimiento del empleo. Los jornales solidarios hoy ya no son 15.000, son bastante menos. Yo no tengo el número exacto, pero son bastante menos. Y aunque fueran 15.000 es un 1% de la población económicamente activa. O sea, explica un aumento de 1 punto en el empleo. O sea, en todo caso, un descenso de 1 punto en desempleo, pero sigue estando por debajo del 2019 la tasa de desempleo. O sea, a mí me parece que hay aquí una búsqueda de acentuar los problemas y olvidarse del contexto en el que ocurren estos problemas. Estamos saliendo rápido, estamos saliendo más rápido que muchos otros países de la región y del mundo. Yo estaba mirando el otro día una tabla que pedí que me armaran sobre cuánto eran los valores de desempleo, de tasa de actividad y de tasa de empleo en el último trimestre del 2019 el primer trimestre de 2020, y cuánto era en cada país en el último trimestre del 21. Y el Uruguay es el que tiene un comportamiento de mayor velocidad de recuperación comparado con varios países de América Latina, con Estados Unidos, con Canadá y con varios países de Europa. O sea, todos sufrieron caída en el empleo, todos sufrieron caída en la tasa de actividad, todos sufrieron aumento del desempleo. Y todos empezaron a recuperar, y en el último trimestre del 21, el país que había llegado más cerca de la prepandemia era Uruguay, en todos los indicadores. Entonces, esas cosas hay que valorarlas, y no se conocen, pero hay que decirlas, porque es parte del esfuerzo que se ha hecho, que han hecho todos los uruguayos, no en particular solo el gobierno, ¿no? Además de esa crítica en la que nos estábamos centrando en estos minutos, Abdala en su intervención realizó una serie de propuestas, presentó una serie de propuestas. Me gustaría hablar con usted enseguida sobre ellas. Seguimos en entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Ministro, 10 propuestas presentó Marcelo Abdala ayer sobre el final de su intervención. Sobre una de ellas ya hay respuesta, y usted la reiteró ayer. En el gobierno no se comparte la necesidad de aumentar el salario mínimo nacional. Brevemente, ¿por qué? A ver, el salario mínimo nacional, en los 2 años que nos tocó establecer su monto, se aumentó siempre por encima de la inflación. O sea, no hubo, para decirlo de una manera sencilla, no hubo pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo nacional. Si eso se tomara como una referencia para los ingresos de algún trabajador, cosa que también es cierto que los trabajadores que pactan su salario en los consejos de salarios, que acuerdan en los consejos de salarios, todos tienen salarios por encima del salario mínimo nacional, y el sector público también. O sea que la referencia del salario mínimo nacional no afecta a los trabajadores formales en ninguna medida. De todas formas, en enero del 21, el salario mínimo nacional se aumentó un 10%, por encima del IPC ocurrido en el 2020, y por supuesto también del IPC que se produjo en el 21. O sea que si lo medimos para atrás o para adelante, igual el 10% es superior. Y en enero del 22 se aumentó un 9%, que es una cifra de 1 punto por encima de la inflación ocurrida en el 21. Entonces, si estamos en esa situación, nosotros lo que vemos es que el salario mínimo nacional ha tenido una evolución superior a la inflación. Por eso no entendemos mucho la reivindicación. Sobre el conjunto de las propuestas, esas 10 propuestas, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, yo creo que hay que analizarlas todas, por supuesto. Seguramente algunas no pondremos de acuerdo, y otras
Ojalá, espero que sí. Mañana no, el miércoles hay una reunión pactada entre el PIT-CNT y el presidente de la República, y bueno, allí tomaremos una recepción más acabada del planteo y tendremos que analizar qué alternativas podemos tener. A mí me parece, por ejemplo, que una idea que está planteada allí, que es generar un diálogo para buscar cómo incrementamos más puestos de trabajo, me parece que es una cosa que es compartible. Sí, ese fue uno de los puntos, convocar un diálogo tripartito con gobierno y empresarios, cuyo centro sea hacer todos los esfuerzos con cabeza grande y sin dogmas ni ortodoxia, donde podamos negociar palmo a palmo la necesidad de un plan de generación de puestos de trabajo de calidad. Me parece bien, me parece muy bien, y me parece que es una cosa que en el 2020 implementamos durante un tiempo. Algunas medidas o ideas en ese momento estaban planteadas en ese diálogo, y bueno, y si nuestra disposición parece que va en la línea de seguir generando ámbitos de diálogo, sin duda. Ahora, también se plantea, y no es la primera vez, aumentar la inversión pública en infraestructura para generar puestos de trabajo que apunten al desarrollo integral del país, que a las empresas públicas no se las gestione solo con criterios fiscalistas, sino como locomotoras del desarrollo, acelerar el Plan Nacional de Viviendas. ¿Este tipo de instrumentos están en discusión dentro del gobierno? Este tipo de instrumentos están formulados, obviamente cuando uno piensa en el plan de infraestructura ciertamente hace poco el Ministerio de Transporte presentó un plan bastante desarrollado de lo que van a ser las obras en el transcurrir de este año. La rendición de cuentas aprobó fondos para la regularización de asentamientos. O sea, estamos en un momento donde esas cosas se están haciendo, se están impulsando. Podremos discutir si se están haciendo más rápido o menos rápido, si alcanzan o no alcanzan. Siempre la idea va a ser que nunca nada alcanza lo suficiente, pero en definitiva esas dos iniciativas yo interpreto que son parte de lo que el gobierno está impulsando, ¿no? Y yendo a áreas que tienen que ver directamente con su gestión, la reforma de la seguridad social fue uno de los puntos que tomó Abdala en su discurso de ayer. Concretamente rechaza, ¿cómo decirlo?, los lineamientos de la reforma que se desprenden del informe de los técnicos del oficialismo en la comisión de expertos. Para empezar, rechaza, dice Abdala, el aumento de la edad de retiro al barrer de 60 a 65 años y propone que haya un diálogo social antes de que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento el proyecto de ley en el que se está trabajando. ¿Cómo ve este va a ser todo un tema este año, ¿no? Es un tema muy importante, es un tema que todos los partidos, durante la campaña del 19 reconocimos que había que hincarle el diente, que había que hacer una reforma de la seguridad social. Yo siempre recuerdo las declaraciones del entonces ministro de Economía, Danilo Astori, del Frente Amplio, en 2017, donde decía que el principal tema del próximo gobierno va a ser la reforma de la seguridad social. Yo nunca entendí por qué, si era además tan necesario y urgente, no empezó allí a transformarse. Pero bueno, el gobierno de la época lo postergó, pero todos teníamos bien claro de que este es un tema que hay que abordar. Entonces se convocó por parte de este gobierno una comisión de expertos. La comisión de expertos trabajó durante un año, integrada por representantes de todos los partidos y de las organizaciones sociales. Había un representante del PIT-CNT allí. Yo diría que desde el punto de vista del diálogo, durante el funcionamiento de esa comisión, que funcionó de una manera impresionantemente intensa, se recibieron más de 100 delegaciones, creo que 150 delegaciones de todo tipo de organizaciones de la sociedad civil, desde cámaras empresariales, el PIT-CNT, pasando por hasta comisiones barriales, de todo. O sea que diálogo social hubo de sobra durante este año, porque mucho más que en aquellos diálogos sociales que se convocaron hace unos años, donde hubo 2 o 3 instancias y nada más. Acá hubo
audiencias con todos los actores que se pueda uno imaginar. Y a partir de allí terminamos en un documento de recomendaciones que ahora está en proceso de transformarse en una suerte de anteproyecto de ley. Digo anteproyecto de ley porque mientras no se mande al Parlamento es un anteproyecto de ley. Y lo que a mí siempre me sorprendió y lamento es que del lado de los representantes de un partido que representó en el 2019 el 40% de los votantes y que decía que había que modificar y reformar la seguridad social, solo ha habido un rechazo al documento de recomendaciones, pero no hemos tenido arriba de la mesa ni siquiera un borrador de un documento alternativo. Entonces, me parece que ahí hay un problema, porque si el Frente Amplio, que aspira a volver a gobernar, no tiene ni siquiera, tiene una crítica a lo que la mayoría, es decir, los representantes de la coalición de gobierno, los expertos, elaboraron, pero no tiene ninguna propuesta alternativa, yo creo que ahora tenemos que buscar la manera de acercar posiciones y de encontrar, porque una reforma de la seguridad social, el escenario ideal es que tenga un respaldo de Estado, es decir, porque son cambios que afectan a la sociedad durante 20, 30 años. Sí, eso sería lo lógico, eso sería lo razonable. Sí. ¿Es viable? Bueno, es difícil, pero yo creo, Emiliano, que lamentablemente en la comisión de expertos no se alcanzó un acuerdo, y bueno, y va a haber que seguir intentando, ¿no? Nosotros, en mi opinión, está claro que ese anteproyecto de ley que termina de elaborarse en estos días debe ser compartido por los partidos de la coalición y alcanzar allí un entendimiento, pero también tenemos, y esta es una opinión mía, tenemos que incorporar al Frente Amplio y ver si efectivamente cuál va a ser la posición, si la posición es estar dispuesto a compartir un proceso de búsqueda de un proyecto de reforma o se queda de brazos cruzados esperando y bueno, la verdad que eso no se leería bien desde el punto de vista de la responsabilidad política. Usted dice que convendría que hubiera intercambio con el Frente Amplio sobre el anteproyecto, o sea, antes del envío del proyecto al Parlamento. Del envío al Parlamento, sí. ¿Y este diálogo social que pide el PIT-CNT también lo ve posible o no? Bueno, el diálogo social ha habido, repito, hasta el cansancio. Porque... Está bien, pero ahora reclaman que en esta instancia se le dé participación, ¿no? Pero a veces, Emiliano, cuando se habla de diálogo, lo que termina convirtiéndose es en la postergación de decisiones, ¿no? Y hay un tiempo de diálogo y hay un tiempo de decisión. Dialogar sí, eternamente no. Pero bueno, tenemos que analizarlo. Es de las cosas que el gobierno tiene arriba de la mesa y tenemos que analizar. Sí, el manejo político de esta reforma requiere mucha creatividad, mucha imaginación. Exacto, es verdad. Es absolutamente clave, ¿no? Para el futuro que tenga esta transformación que es necesaria, imprescindible por otro lado. Porque bueno, también podría ocurrir que no terminara habiendo reforma, eso sería seguramente catastrófico, ¿no? No, claro, es un problema. Ministro, usted me dirá cuántos minutos tiene, yo tengo un par de preguntas por lo menos para formularle todavía. A propósito de los anuncios que usted hizo en la conferencia de prensa de ayer, porque planteó planes o líneas de trabajo en las que está su cartera, ¿no? Por ejemplo, dijo sobre la necesidad de un programa de modernización de las relaciones laborales que aumente las zonas de consenso y permita avanzar en formas de acuerdo sobre la base de que es posible generar un equilibrio en las soluciones guiados por la consigna de ganar, ganar. ¿A qué está aludiendo concretamente? ¿De qué reforma se trata? A nuestro modo de ver, la lógica de la negociación colectiva a través de los consejos salarios requiere de una modernización, de una puesta al día. Hay rigideces, hay una cosa que rompe los ojos, que es que muchas veces esas negociaciones se dan a nivel de los representantes más potentes de cada uno de los sectores de actividad. Eso significa que de alguna forma los más débiles, tanto trabajadores como empleadores, terminan siendo una suerte de tomadores de precio
los acuerdos que se realizan a nivel de los más poderosos. Parece que esas lógicas tenemos que analizarlas. Hay que ver si el famoso tema de lo que se ha denominado los descuelgues tiene que seguir siendo como ha sido hasta ahora, muy casuístico, muy en función del caso, sin ningún criterio objetivo general. Yo creo que hay que discutir la creación de procedimientos más formalizados en materia de descuelgues. Hay que tener en cuenta que si tenemos claramente diferencias en los niveles de consumo por territorios y de alguna forma incluso se calcula la canasta básica de alimentos de manera diferencial entre Montevideo e Interior, bueno, esas cosas deberían ser, digamos, tomadas en cuenta en la negociación colectiva cuando se van a acordar los laudos. Todas esas cosas hay que discutirlas en un ámbito tripartito, con participación de todos, buscando acuerdos, y nosotros creemos que este es el año, porque es el primer año en donde no vamos a tener una ronda muy numerosa. El primer año tuvimos la octava ronda, la del periodo puente, y el año pasado la novena, que llevó prácticamente a la enorme mayoría de las mesas a negociar. Bueno, este año, salvo esta ronda, esta mini ronda que se abrió estrictamente por el tema de cuándo ocurre el ajuste por inflación, y después en julio tenemos a los sectores que quedaron más postergados, los que fueron más golpeados por la pandemia. Pero básicamente tenemos tiempo y espacio para instalar un diálogo y una negociación, por supuesto, sobre estos asuntos. Vamos a ver, ese es el objetivo nuestro, ¿no? ¿Hay disposición del otro lado? ¿Ya esto está sondeado con el PIT-CNT? Lo hemos hablado con las partes, pero todavía no hemos instalado ese ámbito de negociación o propuesto, digamos. ¿El sector empresarial también? Lo hemos hablado, sí, con las dos partes, sí. ¿Usted se propone como objetivo que en esta materia haya un proyecto de ley? Entonces, de repente tiene que haber, el proyecto de ley va a haber uno que es el que tiene que, por objeto, levantar las observaciones de OIT, ¿no? Uh-huh. Ese va a ir al Parlamento, está yendo seguramente, si no es esta semana, la semana que viene. El proyecto de ley que fue conversado con los actores sociales, hubo una comisión específica del Consejo Superior Tripartito que trabajó cuáles eran las modificaciones que teníamos que hacer a la ley de negociación colectiva para levantar la observación de OIT. Es una observación que se formuló en el año 2019, Uruguay entró en el 2019 en una lista negra en aquella oportunidad. El propio gobierno anterior en noviembre presentó al Parlamento un proyecto de ley con la firma del entonces ministro Ernesto Murro y el presidente Tabaré Vázquez. Nosotros tomamos eso como base, avanzamos en el diálogo con los actores y va al Parlamento un proyecto de ley que modifica normas de negociación colectiva para ponerlas en línea con las convenciones internacionales del trabajo. Pero aparte de eso, hay otras cosas que no dependen tanto de leyes, sino que dependen también de acuerdos de partes y de construir consensos en la negociación colectiva que queremos poner arriba de la mesa, generar una cultura de la negociación que incorpore flexibilidades mayores y que nos ponga al día con respecto a una lógica que nadie puede decir que sea mala, pero que puede ser mejorada. Y para terminar, usted mencionó anoche en la conferencia de prensa que se terminó de reglamentar en el Poder Ejecutivo el proyecto, o mejor dicho, la ley sobre teletrabajo. Sí. ¿Está pronto ya ese texto? Sí, ya está vigente. Ya está vigente. Es un decreto que lo que hace es aterrizar, como todo decreto, las normas que se establecían en la ley, ¿no? Por otro lado... Regula la lógica de un teletrabajo híbrido, es decir, modelos de relación laboral en donde sea factible que un trabajador trabaje una parte presencial y una parte a distancia, ¿no? Por ejemplo. Y por otro lado, anunció un proyecto de ley sobre las relaciones laborales de los trabajadores en aplicaciones. ¿A qué está aludiendo? ¿A qué tipo de aplicaciones en particular? Bueno, hoy las modalidades comunes son las que regulan una parte del transporte de pasajeros,
y las que regulan la actividad del delivery de alimentos fundamentalmente, de comidas, pero que se está extendiendo a otro tipo de productos también. Uber por un lado, Pedido Ya por otro, como ejemplos de las dos grandes categorías, ¿no? Sí, exactamente, que digamos implica un número de trabajadores del orden de los 7.000, 8.000 trabajadores entre las dos modalidades. Pero mañana o pasado, por la tecnología, pueden haber otras cosas que hoy ni siquiera nos imaginamos que pasen a ser también del mismo tipo de modelo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la orientación en el mundo? Bueno, más allá del debate sobre la forma de relación laboral que se pueda adoptar, porque en este sentido hay de los dos tipos, hay de trabajo dependiente y hay de contrato a través de unipersonales. Independientemente de eso, nosotros tenemos que bregar por la existencia de un marco jurídico que garantice las protecciones correspondientes a una persona que realiza esas tareas. ¿Puede adelantar algo más en ese sentido? Todavía no, porque estamos trabajando en eso y además queremos discutirlo también con las partes, con los actores sociales, pero la idea es que haya coberturas de protección vinculados con elementos de salud y de seguridad que deban cumplirse y reglas de juego más claras, etcétera. Independientemente de si la relación se realiza en el formato de relación de dependencia o de contrato de suministro de servicios laborales, ¿no? Uh-huh. ¿Habría innovaciones en este texto uruguayo o se estaría recogiendo la experiencia internacional? Estamos tomando como referencia el derecho comparado. Hay algunos países que ya han regulado y que en general van por esta línea, por la línea de establecer protecciones laborales independientemente de la forma jurídica de esa relación. ¿Cuándo va a estar ese proyecto? Yo pienso que en unas semanas, no mucho más. ¿Y en las prioridades del Ministerio, qué otra línea hay en acción? Bueno, después tenemos algo que nos parece muy importante, que de repente tiene menos impacto de opinión pública, que es la construcción de un sistema de información sobre el mercado laboral, que es un modelo que OIT ha implementado en algunos países y que en Uruguay estamos muy próximos a establecer un acuerdo con OIT para implementarlo en Uruguay, que implica poner en común todas las bases de información que de una u otra manera ayudan a dar una mirada más articulada de cuál es la realidad del mercado laboral y cuáles son sus tendencias futuras. Lo que llama el CIMEL en la jerga de OIT, Sistema de Información del Mercado Laboral, que en este caso además tendría un alcance ampliado, porque nosotros venimos trabajando desde tiempo atrás, incluso desde la administración anterior, en la construcción de un sistema de calificación de ocupaciones para que pueda ser útil a efectos de que los ciudadanos puedan encontrar datos sobre cómo pasar de una ocupación a otra, qué características, qué competencias tiene cada ocupación. En fin, estamos en un sistema, digamos, el objetivo es que el Ministerio de Trabajo tenga la capacidad de emitir información suficientemente amplia y de calidad sobre las tendencias del mercado de trabajo, la realidad y su pronóstico, ¿no? Y eso entonces, ¿de qué manera está pensado en cuanto a tiempos? Eso está en la fase de elaboración del proyecto. El otro día hubo una reunión muy importante con representantes de todos los organismos del Estado, y no solo del Estado, también de organizaciones sociales, que producen información y que obviamente el proyecto lo que busca es que esas informaciones, que esos datos se articulen y se genere una base de interpretación común, ¿no? Por eso, ¿estaría entonces disponible? ¿Cuándo? Bueno, vamos a ver, lleva su tiempo esto, pero estamos trabajando muy intensamente en eso, con el apoyo de OIT, que la verdad que valoramos mucho. Doctor Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Un gusto, que anden bien. Chau.